Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Arrecia la guerra comercial con Ecuador. El gobierno del vecino país le subió la temperatura al conflicto binacional que hay al elevar los aranceles que cobrará por productos comprados a Colombia. Analizaremos este tema y también los decretos de emergencia económica con el exministro José Manuel Restrepo. Polémica por posible expropiación de tierras. Uno de esos decretos de emergencia faculta al gobierno para comprar, tomar o expropiar predios en zonas afectadas por la ola invernal. Esas tierras se las entregarían a familias afectadas. Les contaremos las críticas que han surgido. Poco a poco, Bancolombia vuelve a la normalidad. El presidente de la entidad bancaria más grande del país aseguró que esta tarde, tras 5 días de dificultades, los servicios ya están disponibles, aunque no descartó que eventualmente se presenten otros problemas. Les contaremos lo que dijo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la guerra arancelaria que hay entre Ecuador y Colombia y que en las últimas horas se agravó por cuenta de nuevas medidas adoptadas por el gobierno del vecino país. Quiero saludar al doctor José Manuel Restrepo, él es exministro de Comercio Exterior y también exministro de Hacienda. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, un saludo muy especial y a todos los televidentes de Signo Pesos. Pues mire, doctor, que ya encima de las preocupaciones que ya había entre los dos países por esta guerra arancelaria, hoy Ecuador anunció que ya no será de 30, sino de 50% el arancel que le impone a los productos colombianos y esto va a regir a partir del 1 de marzo. Productos colombianos que en las exportaciones que se hacen desde Colombia hasta el vecino país suman aproximadamente 1.900 millones de dólares en un año, en este caso en el 2025. Colombia, de hecho, es el tercer proveedor de mercancías a Colombia. Es preocupante, doctor, que el mismo gobierno ecuatoriano ponga semejante nivel de arancel a los productos colombianos. Pues muy preocupante primero porque Ecuador es nuestro sexto destino comercial, muy preocupante porque esto significa que la guerra sigue escalando, no es positivo para el país, para ningún país de América Latina que se escalen guerras comerciales de esta naturaleza. Muy preocupante porque seguramente va a dar lugar a una retaliación por parte de Colombia y entonces eso afecta también a los exportadores ecuatorianos. Muy preocupante porque conduce a inflación, aumento de precios en contra del bienestar de los consumidores ecuatorianos y posteriormente también los colombianos. Y muy preocupante también porque quienes terminan ganando con esta historia son los contrabandistas, que están seguramente de fiesta en este momento allí en la frontera entre Ecuador y Colombia. Pues mire, se van a ver afectados productos colombianos como medicamentos, azúcar, carburreactores, vehículos, café. Dice Analdex que son aproximadamente 2.700 empresas en Colombia que de alguna manera y en alguna medida viven de esas exportaciones a Ecuador. O sea, no estamos hablando de un problema de poca monta. Es el gran destino de la exportación de industria en Colombia. Es decir, hoy en día casi que el 10% de las exportaciones de la industria colombiana llegan al Ecuador. Luego es un tema muy importante para muchos de los productores colombianos y obviamente esto los hace menos competitivos. Pueden perder mercados, pueden perder margen de rentabilidad. Se genera una distorsión en el comercio internacional con una medida que a todas luces pues es abiertamente ilegal en el marco del acuerdo de la CAN. Es que esto no está permitido, eso lo tenemos que saber todos. El acuerdo de Cartagena no permite en el marco de la CAN aplicar este tipo de sanciones, ni siquiera, entre otras, como resultado de asuntos de seguridad. Aquí se está copiando ese mal modelo que viene aplicando los Estados Unidos a nivel global. Pues mire, doctor Restrepo, este es el comunicado que emitió esta mañana el gobierno de Ecuador y dice que las medidas se toman tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia en Ecuador. Es decir, es por todo ese problema fronterizo que hay de inseguridad en la región, en la frontera y que supuestamente Colombia no ha tomado medidas. Antes de tomarle su opinión, yo quisiera, doctor, que escucháramos lo que dijo hoy el presidente de Analdex, Javier Díaz, a propósito de este tema, porque él tiene otra versión. Él considera que en todo este problema quien está fallando más es el gobierno de Ecuador, no el de Colombia. Escuchemos lo que dijo. El presidente Noboa no ha sido explícito en señalar
¿Qué acciones específicas requiere de Colombia? Nosotros hemos estado en contacto a raíz de estos temas con el ministro de la Defensa nuestra, con la cúpula militar nuestra, y ellos nos dicen, nosotros estamos actuando en la frontera, tenemos 19.000 efectivos desplegados en la frontera. Vea usted, doctor Restrepo, y en los últimos minutos están diciendo que prácticamente los diálogos de los dos países se rompieron, que ya ni siquiera reuniones van a hacer ni llamadas, que porque en Ecuador no ven voluntad de Colombia para ayudar a solucionar esos problemas en la frontera. No sé usted como exministro, como exministro de Comercio que fue y experto en esos temas, ¿qué considere que está pasando acá? ¿Será falta de un diálogo más eficaz, de buscar de pronto un árbitro que ayude a mediar en esta situación o qué puede haber acá? Yo creo que en medio de esto existe una tensión política y hay que reconocerlo. Aquí existe una diferencia política entre el gobierno del presidente Noboa y el gobierno del presidente Petro. Pero aquí también hay que tratar de extrapolar esas diferencias políticas a los temas comerciales, porque ¿sabe quién termina afectado? Los consumidores, los microempresarios, los exportadores y todos los demás consumidores de productos ahora más costosos, para no hablar de posibilidades de escasez también. Entonces, aquí lo que hay que tener en consideración es que la política tiene que aislarse de las diferencias, las diferencias políticas tienen que aislarse de la economía, porque cuando esas dos cosas se mezclan, de verdad, quien sale perjudicado son las dos naciones. Pues mire, Colombia tampoco se quedó quieta y precisamente esta semana expidió por fin el decreto que ya había anunciado desde hace ya un par de semanas en el sentido de imponer un arancel de 30% a productos ecuatorianos que se traen para Colombia. En este caso, la medida va a regir desde este sábado, son unos 73 productos, valen unos 850 millones de dólares esas importaciones, en este caso de Ecuador hacia Colombia. Y ahí están incluidas tableros de madera, conservas, mariscos, aceite, productos agrícolas, tubería, etcétera. No sé qué tan bien o mal haga Colombia en también meterle leña al fuego al retaliar con estas medidas al amparo, digamos, de lo que también permite el Acuerdo de Cartagena. Pero fíjese que en este caso, y voy a respaldar al gobierno colombiano, sí se permite ese tipo de reacción, pero de manera proporcional. Lo que Colombia ha hecho no es generalizado, no es indiscriminado. Y en ese sentido, sí es posible tomar este tipo de reacciones cuando se presentan las decisiones como las que tomó Ecuador. Entonces yo creo que es perfectamente válido esa respuesta de parte del gobierno colombiano. Lo que no es positivo para el comercio internacional, porque, insisto, aquí terminamos es perdiendo absolutamente todos y ganando esos contrabandistas que encuentran mayores oportunidades de negocio hoy en la frontera. Pero además, el Ecuador puede llegar a perder mucho, porque por el momento está lloviendo y entonces no hay necesidad de energía. Pero en el momento en que deje de llover, el Ecuador va a sufrir, porque Colombia es un gran proveedor de energía al Ecuador. Pues usted lo mencionaba, doctor Restrepo, que la CAN no permite este tipo de medidas como las que impuso Ecuador a Colombia y pues al amparo de esas medidas también Colombia puede retaliar. Todos dicen, ¿y dónde está la CAN a todas estas alturas? ¿Por qué no han mediado? Yo no sé usted cómo ha visto el papel, si es que está muy desdibujado ya de la CAN en medio de estos conflictos que se presentan entre países. Mire, en el mundo del comercio internacional las instituciones están muy debilitadas. Arrancó con la OMC, que ha sido muy débil realmente respecto a lo que se ha aplicado por parte de los Estados Unidos, pero ahora la reacción de la CAN es muy lenta. Son entidades muy burocráticas, muy demoradas en tomar decisiones y no va a ser tan sencillo que tomen decisiones de manera expedita. Doctor Restrepo, quisiera hacerle una última pregunta sobre otro tema distinto y es el decreto de emergencia económica que impone un impuesto al patrimonio para las empresas en Colombia que tengan un patrimonio líquido de más de 10.400 millones de pesos aproximadamente, tarifas que van desde el 0,5 hasta el 1,6%. ¿Eso qué tanto puede perjudicar, doctor, el crecimiento de la economía, la carga tributaria a las empresas, los costos de los productos en nuestro país, etcétera? Perjudica mucho el crecimiento de la economía, es una pésima decisión, es una decisión antitécnica. El impuesto al patrimonio en personas jurídicas no existe prácticamente en ningún país del mundo. Es una política que termina destruyendo la reinversión de utilidades de las compañías, ataca la generación de riqueza y con ello la generación de empleo en nuestro país. Y nadie entiende en Colombia que se aplique un impuesto al patrimonio de personas jurídicas cuando la inversión extranjera directa cae,
cuando la inversión privada en relación al PIB es el peor dato en más de 3 décadas, cuando la tasa de desempleo es una de las 4 más altas del mundo, cuando el recaudo tributario no se está cumpliendo en metas y cuando simultáneamente los grandes capitales en los últimos 3 años se han salido 30% de nuestro país. Es absolutamente incomprensible ese tipo de medidas. Pues doctor Restrepo, muchísimas gracias por ayudarnos a explicar lo que está pasando en nuestro país. Muy agitado el panorama económico, el panorama comercial y ahora también pues todo este tema de los impuestos que les traen para las empresas. Muchas gracias por estar en Signo Pesos, doctor Restrepo. Creo que se nos fue la señal con el doctor José Manuel Restrepo, pero muy bien por sus opiniones. Y cambiamos no del todo de este tema de la emergencia económica, porque es que desde diferentes sectores hay críticas a uno de los decretos expedidos por el gobierno precisamente al amparo de esa emergencia económica, y es el que autoriza a la Agencia Nacional de Tierras a expropiar predios para reubicar a los afectados por los desastres de las lluvias. El decreto faculta a la Unidad Nacional de Tierras para adelantar ocupaciones temporales, imponer servidumbres y adquirir o expropiar inmuebles, pagando lo que corresponda. Esto para relocalizar poblaciones afectadas por desastres o calamidades provocadas por las lluvias. Exministros dicen que aunque la motivación es válida, los mecanismos preocupan. El gobierno siempre ha querido hacer una expropiación express, es decir, entregarle a la Agencia Nacional de Tierras una gran capacidad para ir adquiriendo predios a unas velocidades que ponen en situación digamos, de inseguridad jurídica a muchos de los dueños de la tierra. Le están entregando demasiada discrecionalidad a la Agencia de Tierras. La información oficial sobre tierras está en el 2022. No han puesto ninguna información adicional, sino que crearon sus sistemas propios. La Unidad de Restitución de Tierras defendió la medida del gobierno. Esto no es expropiación, no se trata de crear un procedimiento para la expropiación. Por el contrario, son medidas que tienden incluso a la compra de quienes ofrecen sus predios. Colombia sí necesita un ejercicio de redistribución, pero este gobierno lo ha hecho principalmente a través de la vía de la compra. Constitucionalistas aseguran que será la Corte quien determine si la pretensión del gobierno es o no hacer una mini reforma agraria a través de la emergencia económica. La declaratoria de un estado de emergencia lo que permite es tomar medidas para restablecer el orden económico y social perturbado por una emergencia como un desastre natural. Pero no es para adelantar reformas agrarias de repartición de tierras y digamos de expropiaciones de utilidad pública hechas de manera express o expeditas para redistribución de la tierra. Según el gobierno nacional, 335 predios privados están en proceso de escrituración o promesa de compraventa en los departamentos que están cobijados por la declaratoria de emergencia y que suman en total 49.957 hectáreas que son susceptibles de incorporación inmediata al Fondo de Tierras. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos espere los países en los que hay muchas más mujeres emprendedoras. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Desde ayer hay una intensa polémica en el país y entre los expertos por cuenta de un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda que pretende obligar a las AFP a trasladar millonarios recursos de sus afiliados que se pasaron en los últimos 18 meses a Colpensiones. Para analizar este tema y sus implicaciones, saludo al doctor José Ignacio López, presidente de ANIF. Doctor López, buenas noches. Henry, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Elaboraron hoy ustedes, doctor, un análisis, digamos, de este borrador de decreto que es el que aquí vemos en pantalla y en el cual se habla de que son cerca de 120.000 personas las que desde que se aprobó la reforma pensional hasta hoy se han pasado a Colpensiones. En todo caso, estamos hablando en primer lugar de muchas personas, ¿no? Sí, Henry. Sabemos que en el sistema que todavía está en vigencia, porque estamos pendientes de la aprobación por parte de la Corte Constitucional de la última reforma pensional, pues en ese sistema hay unos incentivos, sobre todo las personas que han estado más años, que han tenido más posibilidad de cotizar, hay unos incentivos a trasladarse a Colpensiones porque en Colpensiones las mesadas de jubilación tienen unos subsidios implícitos muy altos.
Entonces no sorprende que haya esta cifra de 120.000 personas que a raíz, y esto es importante, Henry, en la discusión, a raíz de una ventana de traslado o una oportunidad que se creó en la última reforma pensional, pues aprovecharon esa ventana para trasladarse. Y eso es efectivamente lo que ha venido ocurriendo. Lo que es interesante, Henry, es que, y esto va a ser muy importante en la discusión, es que, como bien dije, esta última reforma está suspendida por la Corte Constitucional, pero la Corte dejó 2 artículos que excepcionalmente dejó que operaran. Uno de esos artículos, el artículo 76 de dicha reforma, tiene que ver con la oportunidad de traslado, pero en la misma ley tiene un parágrafo muy claro que advierte que esos recursos deben permanecer en forma de ahorro en las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFPs, hasta el momento que se consoliden las pensiones de dichas personas. Y aquí es donde arranca la discusión de este borrador de decreto, porque este decreto, contrario a la ley que impulsó el propio gobierno, o sea, este es un decreto del gobierno que iría en contravía de la propia ley que impulsó el gobierno, pues busca que efectivamente esos recursos pasen a pagar mesadas en Colpensiones. Doctor López, precisamente este borrador de decreto habla que ya de esas 120.000 personas que se pasaron al amparo de esta ventana de oportunidad de traslado, ya 20.000 más o menos en números redondos ya se pensionaron en Colpensiones y Colpensiones ya les está erogando la mesada pensional. Como la misma ley dice que una vez se consolide la pensión de estas personas, ahí sí se pasarían los recursos. ¿Tendría razón al menos eventualmente o parcialmente Colpensiones sobre esas 20.000 personas que ya se pensionaron? Sí, aquí la discusión, Henry, es sobre todas las personas, perdón, que hicieron sus traslados, que tienen unos ahorros y que la propia ley que les permitió hacer esos traslados les dice, señores, cuando ustedes se pensionen, ahí sí van a ocurrir, digamos, esa liquidación del ahorro. Y lo que preocupa es que entonces, excluyendo los que mencionaste, pues ahí tendríamos un decreto que iría en contra de la ley, de la reforma pensional, y que obligaría en un muy corto plazo a liquidar un ahorro. Recordemos que el ahorro pensional es un ahorro que tiene vocación de largo plazo, y este borrador de decreto pretende que en 15 días pues se liquide ese ahorro para pasarle la plata a Colpensiones a pagar las mesadas de otros pensionados. Entonces, ahí es donde hay unas implicaciones no solo jurídicas, y ahí pues diferentes expertos han venido opinando en lo jurídico sobre lo que parece un contrasentido, y es que un decreto vaya en contra de una ley. Ese es un punto, digamos, legal, y lo otro son los efectos económicos. Y ahí es donde nosotros también levantamos la mano y digamos, mostramos preocupación porque esa liquidación del ahorro pensional en esa ventana de tiempo, pues va a generar un efecto muy adverso sobre los mercados financieros. Claro que sí, y de hecho, pues entre lo que ustedes advierten en el análisis que hicieron, doctor, es que pasar esos recursos a Colpensiones, pues no hablemos entonces de los 20.000 solamente, sino de lo que pretende el decreto, que es lo de 120.000 personas. Se calcula que serían 25 billones de pesos, y dicen también los expertos, esto obligaría, nadie tiene 25 billones de pesos en una cuenta por ahí bancaria, eso está invertido. Obligarían, para empezar, a estos fondos de pensiones a que vendan, digamos, de afán, o salgan, digamos, de afán de esas inversiones con los perjuicios que eso puede tener en la recuperación de los dineros? Claro, Henry, aquí hay un tema importante, y es por eso hablaba de que el ahorro pensional tiene una vocación de largo plazo. El ahorro pensional no se deja en plata guardada en un colchón, porque la idea es que haya una rentabilidad muy importante a través de activos financieros para que ese ahorro respalde las pensiones. ¿Y qué pasa? En un momento donde tengamos que pensar en liquidar ese ahorro pensional, las administradoras de fondos de pensiones pues van a tener que salir a vender esos títulos o esos activos financieros,
por el perfil de los trabajadores que se han venido trasladando, probablemente el grueso de esos portafolios están en portafolios que se denominan conservadores, porque ya son personas que se van acercando a su edad de jubilación y eso implica ir buscando unos activos que tengan menores volatilidades. Y entre otras, pues el activo, digamos, más recurrente en esos portafolios son títulos de deuda pública. Y hay una preocupación muy puntual que tenemos, que de esos 25 billones de pesos, de acuerdo a nuestras cuentas, aproximadamente unos 19 billones de pesos, estos son cuentas gruesas, pueden estar invertidos en títulos de deuda pública, TES, que se van a tener que liquidar en una ventana de tiempo muy corto, y en la medida que se venden esos títulos, pues efectivamente, ¿qué pasa en el mercado de TES? Que vamos a tener una oferta de títulos o unos títulos que se venden por un monto muy grande. Simplemente para dimensionar la cantidad, estamos hablando de algo que podría ser 1/3 de lo que el gobierno pretende durante todo el año ofrecer en nuevos papeles. Aquí lo tendríamos en 15 días en los TES, y eso que va a producir tasas de interés más altas en ese mercado, y eso afecta las finanzas del propio gobierno, que tiene que pagar tasas más altas, las finanzas de las empresas a la hora de endeudarse y las finanzas también de los hogares colombianos. Entonces, aquí hay un efecto adverso en el corto plazo, Henry, en la medida que la liquidación de estos portafolios genera tasas de interés más altas hoy, y luego hay un efecto en el largo plazo, y es que en la medida que ya no va a haber ahorro, que esa plata se va a gastar, pues el día de mañana vamos a tener menos recursos para respaldar y financiar esas pensiones de las personas que estamos hablando. Claro, esa era precisamente mi última pregunta, porque lo que ustedes dicen es los recursos están resguardados y están rentando bien en estos fondos privados, pero en manos de Colpensiones, como allá se paga pensiones en general con la plata, en general la plata es allá una bolsa común, se acabaría muy rápido, porque allá no tienen tampoco reservas para pagar pensiones. Claro, y es que esa es una de las grandes diferencias entre cómo opera el sistema de ahorro y lo que llamamos un sistema de reparto, que es en el cual opera Colpensiones. El sistema de reparto es un sistema donde no hay ahorro. Peso que entra, peso que se gira, porque funciona así, funciona que trabajadores hacen cotizaciones y con esas cotizaciones, esa plata que entra, se usa como una transferencia para pagar las jubilaciones de las personas que ya están jubiladas. Es decir, en Colpensiones realmente no hay ahorro. Y aquí que tenemos un esquema de ahorro, en la medida que vamos a tener, si el gobierno insiste con este decreto, que esperamos que lo analice bien, que mire las implicaciones y quizás busque otras alternativas y desista de esta idea. Pero si el gobierno insiste en esta idea, además de la discusión jurídica que mencionábamos, pues efectivamente, ¿qué va a hacer? Que vamos a tener que ese ahorro se vuelve en gasto, y el día de mañana pues vamos a tener entonces menos ahorro pensional para las pensiones futuras. Y por eso insisto, hay un fenómeno de corto plazo de emisión, digamos, o venta de títulos, en particular de títulos de deuda pública del gobierno, de una cifra muy alta, aproximadamente 19 billones de pesos, presión de tasas de interés, y luego en el largo plazo o mediano plazo, en la medida que estas personas empiecen a pensionar, pues ya no van a tener ahorros, porque sus ahorros pensionales se liquidaron, y ahí es donde hay una presión fiscal para el gobierno, y esa es una presión adicional. Pues quedan muy claros entonces los motivos de esas preocupaciones que tienen ustedes en ANIF, pero también muchos otros expertos a propósito de este borrador de decreto. Doctor López, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Un gusto, Henry, y feliz noche. Muchísimas gracias, doctor López, y vamos a cambiar de tema porque el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, le puso hoy la cara a los 30 millones de clientes de esa entidad, muchos de los cuales llevaban hasta 5 días afectados en el acceso o en el uso de algunos de los servicios bancarios en esta entidad. Todo por cuenta de una falla durante un programa de actualización de software que comenzó en la madrugada del pasado domingo. Aquí lo más importante de lo que dijo. Claramente nosotros no cumplimos la promesa que hemos declarado a nuestros clientes de prestar un servicio, de que todos nuestros canales estén disponibles. Yo quiero también decir que la contingencia funcionó bien, los canales que estuvieron disponibles se pudieron utilizar sin inconvenientes.
Pero claramente nosotros entendemos que lo que nos sucedió afecta a los clientes y por lo tanto hemos fallado y no hemos cumplido esa promesa. Eso lo tenemos claro. Nuestro foco hoy, en este minuto, es que la plataforma esté estable, que podamos prestar todos los servicios, que las personas que necesitan hacer sus movimientos de dinero los puedan hacer sin ningún inconveniente, tanto personas como empresas. Y eso es lo que está sucediendo hoy y nuestro esfuerzo, todo, el nuestro y el de nuestros proveedores, está enfocado en eso, en que podamos tener los servicios disponibles para todos nuestros clientes, empresas y personas. Ese es nuestro foco hoy. Ahora, claramente entendemos que hay unas afectaciones, esas afectaciones las vamos a evaluar y vamos a proceder en consecuencia con esas afectaciones y vamos a hacer las compensaciones necesarias para que las personas que se vieron afectadas reciban esa compensación. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La OCDE reveló el top de países donde hay muchas más mujeres emprendedoras. Esos países son Chile, México, Canadá, Estados Unidos y Estonia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.